Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Arratsalde on guztioi. Vamos a dar comienzo a esta charla que efectivamente reza el título de la misma, les voy a decir, la pintura vasca, tradición y modernidad en los albores del siglo XX. Así la he querido titular, aunque vamos a especificar, cómo se utiliza ese término de pintura vasca. En la reseña que yo fabriqué hace ya tiempo para esta conferencia, yo hablaba de que el origen de la modernidad en la práctica artística en el País Vasco ha de situarse en el último cuarto del siglo XIX, cuando se desarrollaría una base económica, política y social renovada. Sería en este tiempo cuando la burguesía comenzara a adoptar una nueva actitud intelectual, destinando parte de sus beneficios y capital a la adquisición de obras de arte, apoyando a artistas y animando actividades en torno al arte. Y es que hay que pensar que en el siglo XIX, y más en estos últimos 25 años del mismo, ese enérgico desarrollo de la industria vasca y, por ende, el ámbito mercantil harían, además, que la comunicación con otras zonas europeas al respecto fuera muy estrecha. Esto propiciaría el interés de muchos artistas vascos por ir a formarse o perfeccionarse profesionalmente a las grandes capitales del arte, trayendo a nuestro entorno las novedades plásticas. Así, por ejemplo, vamos a ver el caso de Adolfo Guiar, del cual les muestro una de las obras que vamos a comentar en la charla. Y es que Guiar sería uno de los que difundiría el lenguaje impresionista que había descubierto en París, y lo difundiría entre los más jóvenes de aquí, volviendo de la Ciudad de la Luz precisamente en 1886, que es cuando ejecuta esta pieza como encargo para la sociedad bilbaína. Entonces, efectivamente vamos a hablar de que pintura vasca o arte vasco no se puede decir en un sentido estricto. Sí, si adoptamos de esta nomenclatura ciertas acepciones que tienen que ver con el aglutinar obras que nos hablen de una iconografía similar, por ejemplo, si pensamos en artistas que proceden de un mismo lugar, etcétera, etcétera. Pero pintura vasca o arte vasco como tal, no existirá. Y esto ya lo remarcaban, vamos a decir, ya en los años 70 y 80, autores tan relevantes como Cosme María de Barañano, Jon Juaristi o el propio Javier González de Durana. Entonces, fijémonos, porque vamos a hablar de que no va a existir una tradición artística relevante, y esto, vuelvo a estos autores, lo van a remarcar, pero sí vamos a encontrar que, siguiendo el camino abierto por estos autores que marcharon a las grandes capitales de efervescencia creativa a finales del XIX, como Adolfo Guiar o Darío de Regoyos, que realizarían sus primeros viajes a París y que les seguirían autores del País Vasco, concretamente de Bilbao, como por ejemplo Francisco Durrio, Manuel Losada o Ignacio Zuloaga. Digo de Bilbao y de su entorno, porque por ejemplo Paco Durrio nacería en Valladolid, pero se criaría en Bilbao, ¿verdad? Ignacio Zuloaga tampoco sería estrictamente de la capital, aunque Manuel Losada sí, entre muchos otros. Entonces, vamos a movernos entre la tradición y realmente la modernidad. Y sí que, hay que recalcar que tenemos una plástica procedente de nuestro entorno que se quiere renovar ya en 1900, y ante la celebración de la primera de las exposiciones de arte moderno en Bilbao, que organizará precisamente Manuel Losada, y que ya daría cuentas de un proceso de actualización. Porque Bilbao va a ser el centro de difusión de esa renovación artística del País Vasco. Y esto lo vamos a ver en esta exposición de ideas. La modernidad formal va a venir adaptándose entre el siglo XIX y el XX hacia temas e iconografías tradicionales que están vinculados a las costumbres, que tratan del anecdotario popular, la exaltación del trabajo, la raza, el carácter identitario de lo vasco, y va a expresar una sociedad en la que conviven lo rural y lo industrial.
Bilbao, ya les digo, como foco artístico, a comienzos del siglo XX verá desarrollarse todo esto a partir de autores como los ya citados, ¿verdad? O también Aurelio Arteta, Francisco Iturrino, José Arrue, Gustavo de Maeztu o José María de Ucelay, entre otros. Entonces, fijémonos en la obra que nos ocupa porque, claro, hay que pensar que Bilbao es el Bilbao fabrilmente, comercialmente, el de las 7 calles a finales del XIX. Esto viene de antes. Entonces, los tipos de ciudadanos que se asientan en el siglo y que están habitando ese Bilbao de las 7 calles desde principios del siglo XIX, pues van a ser diferentes, van a ser los comerciantes de la villa, van a ser los hijos de aldeanos que han venido a trabajar a Bilbao y que configuran gremios muy diversos como carpinteros, panaderos, etcétera. Son también los que se asientan en las 7 calles propietarios de terrenos mineros, seguro que nos suenan apellidos como los Ibarra, los Chavarri, los Llano, ¿verdad? Muchos de ellos de Portugalete, de Somorrostro, de los Gandarias de Urañona, de Arrazúa, etc. Y los hijos de estos, además, estudiarán y serían grandes industriales, ingenieros, etc. También estarían, digamos, en ese meollo de las 7 calles los parientes mayores y la nobleza feudal que viven en la villa, pero que desde el antiguo régimen poseen en las anteiglesias cantidad de tierras y caseríos y que son rentistas. Nos sonarán apellidos como los Murga, los Allende Salazar, los Alzola, los Abásolo. También vamos a encontrarnos los que han conseguido medrar en estatus o hacer carrera en Madrid, Mazarredo, Zabalburu, también nos sonarán. Y también tenemos que pensar en los indianos, aquellos que habían vuelto de las colonias debido a las guerras de independencia en ellas producidas. Aldama, Eguillos, Saratzu, Epalza, seguramente nos vayan sonando. Y también tenemos que pensar en los comerciantes que vienen del extranjero, los Uhagón, Smith, los John, los Amán, los Rothschild. Entonces, es ese Bilbao, ¿verdad?, con mentes visionarias en el siglo XIX que va, digamos, a hacer medrar la ciudad a través de un desarrollo que tiene que ver con la higiene y el saneamiento de las aguas, que tiene que ver ya antes de 1876 con la aparición del primer alumbrado eléctrico exterior urbano en Lekeitio, con la pila Leider que trajo el moro vizcaíno. Estamos hablando también de que ya tenemos a finales del XIX pues, una gran Casa de la Misericordia, un hospital que primero estaba en los Santos Juanes, después marcharía a Churi y después se ubicaría en la periferia, el Hospital de Basurto, que después con la expansión y amplificación de la ciudad quedaría perfectamente, como ya sabemos, integrado en ella. Y estamos hablando pues, de la aparición de la industrialización, la siderometalurgia. Hablamos, por supuesto, de las minas. Y todo esto se va a recoger en las iconografías y en los intereses de estos artistas que estéticamente están involucrados en una modernidad que nos traen, pues, por ejemplo, Guiar o Darío de Regoyos. Fíjense en la imagen, por favor, porque tenemos aquí una de esas obras que realizara por encargo para la sociedad bilbaína el propio Adolfo Guiar. Adolfo Guiar nace en Bilbao. Es su padre, de origen francés, es uno de esos europeos, quiero decir, del exterior, que viene y se asienta como ciudad cómoda que es Bilbao. Y abre pues, una serie de comercios que tienen que ver con la óptica, con la fotografía, y uno de sus hijos, pues, que es Adolfo, pues, se forma como artista, recibe las clases de Antonio María de Lecuona, que da clase en el ático de un edificio sito en la calle La Cruz, otra vez hablamos de las 7 calles, y después Adolfo Guiar se marcha a París y vuelve en 1886. Bueno, pues fijémonos porque en el siglo XIX hay 4 brotes de cólera, 4 epidemias, como la que estamos sufriendo nosotros, 4 veces.
Estamos hablando de la de 1834, la del 54, el 84 y 1893. 4 en el mismo siglo. También tenemos que hablar de la invasión napoleónica. Tenemos que hablar de 2 guerras civiles, 2 guerras carlistas, la de 1833 al 40 y la de 1872 al 76. Y a pesar de todos estos avatares, pues efectivamente nos supimos reinventar, redefinir, supimos medrar. Y fijémonos, es que estamos hablando de, bueno, pues de los fundamentos del arte de nuestro tiempo, que van a reflejar lo que es un siglo que en ocasiones se parece mucho a lo que estamos viviendo nosotros. Cuando aparecen estas epidemias de cólera, y vienen, por ejemplo, extranjeros, vienen los marinos ingleses, se les toma la temperatura y si hay que ponerlos en cuarentena se van a Punta Begoña, que allí es donde se utiliza como el lazareto, debajo de la casa de Horacio Echevarrieta. Entonces, tenemos mucho que ver, ¿verdad? Somos herederos de esta historia inmediata y nos estamos pareciendo mucho en estos momentos, o sea que es muy, muy elocuente, ¿verdad? Y viene a colación, bueno, pues a hablar de este tipo de piezas que además nos hablan de lo identitario, ¿no? Y del orgullo colectivo también, y de lo que es la tradición y de quiénes somos, de dónde venimos y podemos vislumbrar incluso algo del futuro. Entonces, Adolfo Guiar viene en 1886, en plena Primera Guerra Carlista, en 1839 se funda la Sociedad Bilbaína. Quiero decir que con todos estos avatares y estas circunstancias negativas, pues se crean sociedades recreativas. Y la bilbaína quiere impulsar la cultura, el arte. En 1886, cuando llega Guiar, son los mismos compañeros de pupitre, es decir, los que habían también estudiado en el Instituto Bilbaíno, bueno, los que le encargan 3 piezas para decorar su sede sita en la calle, bueno, en la Plaza Nueva de Bilbao, y Guiar nos muestra esto. Es decir, la ría en Axpe, una, digamos, vista efectivamente de ese lugar que ha definido a Bilbao, porque Bilbao se fundó en el 1300 gracias a la ría, y la ría nos ha dado la navegación, nos ha dado la pesca, nos ha dado la industria, nos lo ha dado todo. Ha sido un sostén importante, una arteria fluvial, bueno, que después no sería el puerto, los puertos de Bilbao, sino que sería el Abra, y la ría en Axpe es lo que decide representar Adolfo Guiar aquí. Fijémonos pues, en esa línea del horizonte, ciertamente elevada sobre el centro de la composición. Fijémonos además en el encuadre, que es muy fotográfico. Recordemos que su padre era fotógrafo y óptico, pero es que él vino sabiendo de los impresionistas, de la forma de hacer de los impresionistas y de que solo les interesaba la luz. Y la fotografía es escribir con luz. Él conocía perfectamente la fotografía por su padre. Claro, los maestros impresionistas querían captar esa luz y esos efectos atmosféricos, trabajando además a plein air. Él no adopta todas las condiciones plenamente de los impresionistas, pero sí muchas de ellas. Y entonces encontramos el encuadre fotográfico que recorta, como pueden observar, justamente por la parte izquierda de la composición, ese elemento, ¿verdad?, que se introduce en ella, que irrumpe en ella. Nos sitúa prácticamente sobre la superficie del agua. Cómo gustaba a los impresionistas el agua porque hace de superficie especular, hacia ella se proyecta la luz del cielo, que es cambiante y además tiene movimiento, generando unos efectos muy interesantes. Entonces, fijémonos además cómo nos habla de tradición y de modernidad, cómo está cambiando el entorno. Fíjense en esa chalupa, ¿verdad?, en esa barquita, en el primer término en la parte derecha, pero fíjense también en la parte derecha atrás, no sé si se pueden distinguir, unos vapores ya, unos barcos a vapor. Es decir, tradición y modernidad.
Fijémonos también en los efectos atmosféricos, en cómo domina con esa neblina azulada, con esos pequeños toques vibrantes, ¿verdad?, que ofrece Guiar en el agua y en todo ese ambiente, y cómo se recortan dinámicamente, digamos, transgrediendo la verticalidad esos mástiles. Fíjense que para esa misma sociedad bilbaína, una de las hermanas de esta anterior, Guiar crea pues esta otra obra que nos habla de la terraza del balneario, desde las arenas, ¿verdad? Cuando existía este balneario, este es un fragmento, es una obra digamos, más amplia, que está articulada espacialmente en función de la balaustrada, de esa barandilla que zigzaguea prácticamente en el centro y que divide la composición en dos. Fijémonos en la parte izquierda, que nos encontramos pues, una crónica social de la época, es el divertimento de la burguesía, ese momento de sobremesa, y nos hace deleitarnos en ese bodegón o naturaleza muerta en el primer término a la izquierda, con la transparencia de los vasos, con ese aspecto metálico de la bandeja, mientras que en la parte derecha alivia el espacio ubicando una figura elegantemente vestida con un galgo a su lado que observa hacia la lejanía y aparece de espaldas para que nuestra mirada se vaya precisamente a la lejanía. Igualmente, claro, si los maestros impresionistas coleccionaban estampas japonesas, gustaban de admirar el tratamiento espacial que imprimían los japoneses, ¿verdad?, a sus obras, no como los maestros occidentales que desde el Renacimiento van aplicando las matemáticas sobre la superficie gráfica con la perspectiva, ¿verdad?, renacentista. Los japoneses efectivamente trabajan aumentando los planos en altitud, y de esta manera parece querer también trabajar el espacio en este momento Guiar. Entonces ya vamos viendo cómo él nos trae esa modernidad del impresionismo. Fijémonos en esa lejanía maravillosa. Y este es un detalle simplemente para que observen la playa que se ve desde la balconada. Pero también Darío de Regoyos, ¿verdad? Darío de Regoyos es este artista que es de Ribadesella, por eso decimos que no se puede decir que haya una pintura realmente vasca, un arte vasco, porque en este caso pues son artistas que proceden de diferentes lugares, que se asientan en la Baskonia o que se marchan y nunca más vuelven a pesar de que son de orígenes vascos. Entonces, bueno, en este sentido es lo que comentábamos. Pues Darío de Regoyos, si bien nacido en Ribadesella, estuvo muy vinculado a nuestro entorno. Vivió en Bilbao, en Durango, en Algorta, en San Sebastián, en Rentería, en Irún, y nos dejó pues, su magisterio aprendido en París y Bruselas. ¿Y qué nos dejó? Pues esa técnica pictórica también impresionista, que a veces, si me apuran, es divisionista, y va representando pues desde los escenarios más urbanos de ciudades como Bilbao, como la ven aquí en 1910, irrumpiendo el caballo de hierro, el tren, ¿verdad?, en plena ciudad, con esa chimenea que escupe esa densa amalgama de humos, ¿verdad?, y también nos presenta pues ese interés por iconografías del paisaje verde del norte o, por ejemplo, de la playa. Todavía no entrando en el siglo XX, nos presenta esta costa vasca, ¿verdad? Regoyos llegaría a Bilbao en 1890 y con ese carácter afable que le caracterizaba, pues era un hombre muy inquieto y nos dejaría una gran huella también de modernidad, tanto en sus visiones iconográficas como en su técnica. Bueno, y efectivamente aquí tienen un retrato realizado por Paul Gauguin de Francisco Durrio. Francisco Durrio se crió pues en la calle de la Ribera, venía de una familia de cesteros, él había nacido en Valladolid pero se crió en Bilbao, como les he comentado, y ya desde muy pronto marcharía a finales del 19 a París. Estamos rascando de finales del 19, aunque esta charla va sobre los albores del siglo XX. ¿Por qué? Porque en arte no hay nada químicamente puro y todo de forma natural se va desarrollando.
pero no de forma tajante. Entonces, tenemos que destacar también la figura de Paco Durrio, Francisco Durrio. Él llega a París y es el que aglutina a los artistas que llegan desde nuestros lares y desde el Estado. Él sería el que acogiera en su propia casa y en su estudio a un jovencísimo Pablo Picasso, que llegaría en 1900 por primera vez a París, que después estaría con Francisco Durrio en 1901, incluso más allá, y hasta que se asentara definitivamente en 1904. Y la propia Fernand Olivier, la primera amante oficial de Picasso, en su libro Picasso y sus amigos explicaría y confesaría que sería Paco Durrio el que les daba cobijo, es decir, cama y de comer, literalmente. Entonces, fijémonos porque Paco Durrio, escultor, sería el que le enseñara el trabajo con la cerámica, la escultura cerámica a Pablo Picasso, que 40 años después realizará sus cerámicas en Vallauris. Y era amigo íntimo de grandes como Paul Gauguin. Paul Gauguin, antes de marcharse en 1895 por última vez ya a la Polinesia francesa, le deja como albacea testamentaria al propio Durrio, y es el que tiene que organizar la obra, etcétera. Y fijémonos, la importancia de este autor, que aquí se ve retratado por la mano del mismo Paul Gauguin. Aquí también Picasso hace una caricatura de Paco Durrio muy graciosa, en el sentido de que con ese bombín y con una de sus pequeñas esculturas en la mano. Pero Paco Durrio lo conocemos, es muy familiar esta pieza. Sita delante del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Es ese homenaje, ¿verdad?, ese monumento al músico Juan Crisóstomo de Arriaga. Y no ha hecho un retrato Paco Durrio de el propio músico, sino que es una alegoría, es un memorándum, es un monumento. Y es una musa que tiene su lira, ¿verdad?, apoyada sobre el pecho, clama al cielo y llora la muerte temprana del músico. Esas lágrimas caen a un estanque. Efectivamente, Paco Durrio está siendo tan sumamente moderno que hasta el carácter instalatorio de la obra se ve en esa peana, que además es un estanque, que digamos incluye un estanque. Como digo, son artistas muy, muy interesantes que de alguna forma van a trascender. Y aparecerá después, más allá, la figura de José María Ucelay, que nos va a hacer una crónica de la realidad de su tiempo, de localidades como Bermeo, porque él nació en Bermeo. José María Ucelay también sería importante en cuanto a lo que, digamos, el exilio. Vamos a hablar después de Arteta, vamos a hablar de que la Guerra Civil Española castraría todo el desarrollo y el intento de modernización en el ámbito económico, social y también estético. Y uno de los artistas que a posteriori trabajaría sobre estas iconografías del mar sería José María Ucelay. Fijémonos porque, claro, vamos a estar hablando todo el rato, durante todo el tiempo, de tradición y de modernidad. Las iconografías nos muestran lo que hay en el momento. Esta es la tercera obra que en 1800, en este caso 87, porque entraría en el 87, realizara Adolfo Guiar para la Sociedad Bilbaína. Y serían aquellos compañeros de pupitre del Instituto Vizcaíno los que, formando parte de esas sociedades recreativas, se encargaran a estos amigos suyos desde pequeños, que se habían formado como artistas y habían marchado a las capitales de vanguardia y habían venido con esta modernidad. Y aquí nos muestra un espacio urbano, la Estación del Norte. Los cazadores en la Estación del Norte, que vemos en la parte derecha de la composición, que con sus perros y su equipaje están esperando a subir al ferrocarril para, en su destino, pues tener una experiencia cinegética o cazar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el elenco de personajes de diferentes estatus. Vemos esa gran diagonal que está atravesando la composición y que nos deja entrever en la parte posterior las casas iluminadas de Hurtado-Amézaga, o sea, que son lugares totalmente localizables. El trajín urbano, lo que había visto en la estación de San Lázaro de París,
El carácter de efecto atmosférico que bueno, es exacerbado en obras que él conocía del romanticismo inglés, como de William Turner, Lluvia, vapor y velocidad, que se ve en esa parte superficial de la composición con esos humos que se desprenden de esas primeras locomotoras que eran a vapor. Es muy interesante además la carpintería metálica, que nos habla pues de esta nueva arquitectura de tipo industrial por su esqueleto metálico. Esta obra la terminó en 1887. 2 años después se inaugura la Torre Eiffel en París, esa proeza ingenieril de esqueleto industrial. Pues estas son las nuevas construcciones y nos hablan de los nuevos materiales y, por supuesto, de la industria. Este es el Bilbao emergente de finales del 19, y esta es también la modernidad que nos trae Guiar. Este es uno de los detalles. Aquí vemos mucho mejor lo que es esa estructura metálica, ¿verdad?, de la propia estación, y vemos más detalles, por ejemplo, el que se encarga del equipaje, ¿verdad?, y está trasladándolo en la parte posterior. Vemos mejor las casas de Hurtado Amézaga, o la muchacha en la parte izquierda, ¿verdad?, esperando. Bueno, pues igual que estas sociedades, digamos la bilbaína, bueno, se había fundado pues con el ánimo de impulsar la cultura, el conocimiento, organizar exposiciones, hacer tertulias literarias y pasarlo bien, en definitiva, aprendiendo y animando la cultura en Bilbao, pues tenemos el Kurdin Club, que se funda en 1894, y que, bueno, viene ese nombre de kurda, que significa literalmente borrachera. Era, digamos, pues una sociedad también, una agrupación recreativa, donde empresarios, industriales, bueno, artistas, ingenieros, arquitectos, en fin, formaban parte de ella. Fueron 40 y tantos socios, y entre ellos, insisto, había algún artista. También animaban las artes, pero estaban más vinculados o gustaban más de la música. Claro que, como su propio nombre indica, Kurdin, ¿verdad?, que viene o tiene esa etimología, pues les voy a decir que aquí Ignacio Zuloaga pues representa a esos miembros o parte de los mismos volviendo de una noche, pues me permitirán la expresión, de gau pasa, ¿verdad?, de pasarlo bien, de borrachera, y vuelven a sus casas pues pasando por el propio arenal bilbaíno, con la iglesia de San Nicolás al fondo. En esta pintura lavada, ¿verdad?, muy restringida en su paleta, vemos en los primeros términos a esos personajes que sobrepasan el fragmentario marco, muy a la moda, muy a la forma del trampantojo, como pueden observar. Esta es una crónica de la sociedad de la época, y todavía estamos en 1894. Fíjense, el mismo Losada, Manuel Losada, uno de los impulsores también del arte a principios del siglo XX en nuestro entorno, y gran artista del cual les voy a mostrar más obras, pues nos muestra ese Kurdin Club interiormente, con 2 de sus miembros de espaldas tocando el piano, tocando la obra Las Valquirias de Wagner, de Richard Wagner. Y sobre ellos una nebulosa, ¿verdad?, que parece querer vislumbrar pues unas anatomías animales, unos caballos, aparecen también algunos cuerpos tumbados. Claro, las valquirias, que hacen mención, ¿verdad?, a la mitología nórdica, que son esos seres que son capaces, esas féminas, de resucitar en las batallas a los muertos, escogiéndolos por su valentía y convirtiéndoles en héroes. Pues aquí tenemos esa, digamos, nebulosa, que es una representación onírica, vamos a decir, de lo que es la propia composición. Algunos de los miembros, ¿verdad?, además que son reconocibles, etcétera, pues están escuchando, otros están leyendo, y había miembros del Kurdin Club que desaprobaban la música de Wagner, de ahí que aparezcan esos puños cerrados en la parte inferior y lateral. ¿Vemos? También el mismo Losada
autor de esta obra anterior, aparece también sobrepasando el marco, arrodillado en el primer término, tomando una especie de pócima, ¿verdad? Bueno, que no sería más que alcohol, ¿verdad? Algunos estudiosos vienen a decir que es que a lo largo de la historia el alcohol pues ha reunido, ¿verdad? Ha hecho socializarnos de alguna forma, y qué verdad es. Pero sin hacer apología sobre ello, evidentemente, todo con moderación, pero aquí estamos hablando de un Losada que está, igual que otros miembros, cuasi adorando, alabando esa figura natural, ese árbol que se está metamorfoseando en una mujer. Y como en procesión vienen el resto de los miembros del Curling Club, pues en un paisaje de ocaso. La fuente de la salud viene a denominarse, bueno, pues de una forma bastante elocuente la obra. Y fíjense porque, claro, ahí hemos estado hablando de lo que pasa en la urbe, lo que pasa en el ámbito, pues, de lo que es el Bilbao, la cultura, pero es que también hay tradiciones que se van a mantener, hay esa vinculación con el mar. Hay que pensar que Bilbao era la villa y era, digamos, la localidad era la que tenía una jurisdicción, ¿verdad?, diferente a las anteiglesias. Las anteiglesias que están en la periferia, la anteiglesia de Abando, de Deusto, de Begoña, a pocos minutos incluso andando. Pero, claro, hablamos de otros lugares. Esos lugares es donde aparece el mar, donde aparece el ámbito rural, y es también el sustento de la ciudad. En la ciudad se cuece todo el capital, la minería, en fin, el comercio. Sin embargo, es en las anteiglesias donde se cultiva, donde se ofrecen los frutos de la tierra, que son de grandísima calidad. Ya en el siglo XVIII se viene a decir en diferentes tratados y manuales que de Bilbao que era una ciudad cómoda de vivir, donde los habitantes tenían un gran sentido del gusto, etcétera, etcétera, y que tenían productos agrícolas pues de grandísima calidad. Bueno, pues también los productos que vienen del mar. Y esto deriva con el tiempo también en deportes, ¿verdad? Una de sus derivaciones pues es el deporte, son las traineras. Pero tenemos la iconografía del mar. Y además seguramente hayan reconocido dónde estamos, ¿verdad? Porque allí se ve el risco de Ogoño en la parte posterior derecha. Y sin embargo, en el primer término, ubicándonos en plena superficie del agua con los remeros, Manuel Losada nos introduce casi en la trainera, y observamos que esta trainera cruza oblicuamente la composición, haciéndola muy dinámica y rítmica con la posición de los remeros y sus, digamos, finos remos en este caso. Fijémonos cómo, bueno, el timonel mira hacia proa, aparecen 20 o más, digamos, traineras, y realmente pues, es ese deporte, ¿verdad?, que viene pues, de la trainera, que etimológicamente viene de traína, que viene del latín traginare, que significa arrastrar, que se arrastraba antaño y se seguía arrastrando en estos momentos, la anchoa, ¿verdad?, la sardina. Pero también hay que pensar que en los momentos de la industrialización, cuando ya venía un barco, pues por ejemplo para la recogida de mineral o cualquier otro menester hacia la ría, al desconocer esa barra, vamos a decir, que finalmente la hicieron desaparecer los ingenieros y los expertos, esa barra de arena en Portugalete que no dejaba pasar los barcos, ¿verdad? Pues la primera trainera que llegaba hacia el barco que venía de fuera y desconocía cómo entrar hacia Bilbao, pues era al que se le permitía guiarle, y por tanto era el primero que cobraba, era el que cobraba. Entonces, fijémonos cómo tradición y modernidad. Y el deporte, claro, es que el deporte es ponerse a prueba uno mismo, mens sana in corpore sano, que se suele decir, ¿verdad? La mente, lo físico, lo corporal. Y, claro, es que a través del mar, a través de estas vías de comercio,
de pesca, de astilleros en sus orillas, nos vamos a encontrar con que se desarrollan también de la mano de empresarios, de industriales y de políticos, etcétera, pues un deporte como es el sailing, es decir, la vela, que también se nos trajo de fuera, de Inglaterra. Entonces, aquí José Arrue, fíjense que es una crónica de la realidad de la época. Este es un tríptico realizado en 1908 que hace mención a un evento de 1907 que era la Semana Náutica de Algorta, de vela. Entonces, estas regatas son las que documenta el propio José Arrue, grandísimo Arrue, no solo uno de los mejores, por no decir el mejor caricaturista de toda España en aquel momento, sino uno de los más grandes pintores también de nuestro entorno, que trascendería lo local e incluso hacia lo internacional. Entonces aquí, partiendo de las imágenes de prensa que había realizado el año anterior cuando se había dado ese evento por parte de Manuel Torcida, que lo tienen en la parte izquierda, no sé si puedo señalar con el puntero, parece que no, en la parte izquierda el primer personaje que está justo en ese fragmento del faro del contramuelle de Algorta, ese señor de bigote que porta la cámara de fotos, pues no es otro que Manuel Torcida, amigo suyo, fotógrafo de la época, que había hecho las imágenes para la prensa, que toma como referencia a José Arrue para realizar esta obra, que fue un encargo para el yate Giralda de Alfonso XIII, que había oficializado con su presencia tal evento el día anterior. Y Alfonso XIII aparece en el centro de la composición. ¿Lo vemos? Entonces, en torno a él, desde Chávarri, hay políticos como, por ejemplo, Federico Moyúa, que se encuentra en la parte izquierda cerca de Torcida hablando con un señor. Moyúa sería 2 veces alcalde de Bilbao. Y por cierto, Manuel Torcida sería el que los hermanos Lumière dieran la licencia para en España comerciar con su papel de revelado. Hasta ese punto la importancia de Torcida. Y en la parte derecha esa regata, esos balandros que pertenecen precisamente a esos empresarios y a esas personas importantes que fueron en realidad los grandes visionarios. Entre 1839 y 1889 es cuando se gesta en las mentes de los visionarios de este entorno el Bilbao que nosotros estamos disfrutando hoy en día, esa modernidad. Como hemos dicho, con el saneamiento, con la luz eléctrica, los canales y comunicaciones, los puentes. Pero la Escuela Náutica ya se fundó en el 1739, fijémonos de dónde viene. Y de otra manera, José Arrue habla otra vez del deporte, pero con el aspecto identitario, con el orgullo colectivo, cuando hablamos del Atleti, ¿verdad?, que inicia su andadura básicamente en 1903. Después del Huelva fuimos los segundos, ¿verdad?, porque el Huelva, por esa entrada también por la minería y en fin, los puertos, es por donde nos entran este tipo de deportes. Todavía seguimos diciendo fútbol y no decimos balompié, lo decimos en inglés, porque fueron los técnicos siderúrgicos que venían a Bilbao y al País Vasco en general los que nos introdujeron en la última década del 19 este deporte. Y aquí, en 1915, retrata al elenco de futbolistas del Atleti con el José Arrue, con el entrenador William Edwin Barnes en la parte izquierda de la composición, acompañado más atrás por Manolo Ansoleaga, que no era otro que su ayudante, ¿verdad? Ibarreche, el portero, aparece en el centro, un hombre de 1,95 de estatura o incluso un poquito más, que para aquel entonces era considerado un gigante, y aparece además Rafael Moreno, el Pichichi, que es precisamente, no sé si aquí, hombre, he podido con el puntero, aquí le tienen a Rafael Moreno, que era familiar precisamente de Miguel de Unamuno. Rafael Moreno vivía en la calle La Cruz, en un edificio, porque fijémonos, todo se constituía en el meollo de las 7 calles. Allí daba clase, hemos dicho, Antonio María de Lecuna, por cuya estudio pasaron muchos de estos artistas que después trascenderían no solo lo local, sino lo nacional y lo internacional, y hacia lo internacional. Y
En ese mismo edificio de la calle de la Cruz, pues estaba viviendo Rafael Moreno con su familia. También estaba viviendo en el mismo edificio una señora viuda con su hijo, que no era otro que Miguel de Unamuno. Estaría también, Rafael Moreno estaría vinculado también a Aranzadi, Telesforo Aranzadi, el primer antropólogo que era catedrático de farmacia, pero que introdujo también en España la antropología como materia a estudiar en las universidades, y que le costaría Dios y ayuda, la verdad. Y es decir, en el mismo edificio, ¿cuántas personalidades nos vamos a encontrar para que nos hagamos a la idea? Y otra vez, exalta el carácter, insisto, identitario, el orgullo colectivo y lo que aún supone efectivamente este club, ¿no? Pichichi, yo suelo comentarlo así de forma anecdótica para amenizar un poco en este caso la charla, pues Pichichi es un nombre que seguramente algún indiano de aquel entonces impone al máximo goleador de aquellas, que a la sazón fue Moreno, Rafael Moreno. Pichichi viene de México. Es una palabra que designa una ave zancuda que tiene un pico rojo con unas patas largas así tipo cigüeña, ¿verdad? Y que es muy hábil corriendo por cualquier terreno, por muy, de lodo o de fango que esté lleno. Entonces, ya vemos que hoy en día se le llama Pichichi al máximo goleador de la Liga Española, hasta ese punto. Bueno, y volvemos efectivamente al mar. Porque el mar es el agua, ese aspecto geopolítico, esa identidad paisajística, otra vez volvemos a ello. Pero el mar tiene sus contrapartidas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo es una carga, pero también dignifica al ser humano. Y esto ya nos lo habían enseñado en el siglo XIX y XX, ¿verdad? Los pintores que en sus iconografías industriales en Alemania y en Inglaterra venían a expresar. Aquí Gustavo de Maeztu, en esta obra de principios de los años 20, nos muestra en este duelo, en esta imagen que es un requiem, plástico, ese dolor por el compañero desaparecido o fallecido. Fijémonos además en la monumentalidad de los cuerpos, en esa expresión y rotundidad de los mismos, en esos remos alzados en el centro de la composición, este tríptico que se ve flanqueado efectivamente a los lados por esas dos piezas pertenecientes, como digo, al tríptico, por esa procesión, ¿verdad?, de los personajes del pueblo que en la parte derecha llevan el féretro hacia el Campo Santo. La línea del horizonte se pierde, porque nos quiere mostrar la bravura y la pequeñez, la bravura del paisaje, del agua, del mar, que nos da los víveres, que nos ofrece el aprovechamiento de su energía, etcétera, pero que tiene esa contrapartida, que es la muerte, ¿verdad? Tiene un sentido también romántico en este sentido, en esta acepción, porque se habla de lo sublime, del aspecto, digamos, de la fuerza poco domeñable de la naturaleza por parte del ser humano. Y fijémonos en la escala de esta pieza. Muestro esta estampa para que vean y comparen la escala de las personas, ¿verdad?, con la escala de la pieza. Es monumental. Y tiene mucho que ver con esta catástrofe, con este naufragio, ¿verdad?, de Anselmo Guinea, del cual les he mostrado antes aquella obra del Curling Club, donde aparecía Losada de rodillas, ¿verdad? Entonces, fijémonos porque, en realidad, documentándose a Anselmo Guinea del naufragio de 1899, aparece aquí la chalupa Sofita, perteneciente al barco de la Sota, y entonces, es la tragedia, ¿verdad?, en el mar, que tiene mucho que ver también con esta obra que recibió un grandísimo galardón, ¿verdad?, de Joaquín Sorolla, y que tenemos en el imaginario cultural también de este gran maestro. Y aún dicen que el pescado es caro, ¿verdad?, pero en este caso en el interior del barco. De otra forma, la valentía, aunque también la fuerza, ¿verdad?, del mar, esa naturaleza que es amable pero que puede dejar de serlo. Y aquí tenemos al marino vasco, el temerario Xanti Andía,
que es bueno, ese personaje procedente de la novela de Pío Baroja de 1910-11 y que bueno, pues nos muestra otra vez ese dominio, ¿verdad?, del mar, pero impasible, sereno, guía a su tripulación con sus manos gruesas por el trabajo y fue una obra que, como les digo, obtuvo un gran galardón en una de las exposiciones nacionales, ¿verdad?, a los que bueno, han ido y han enviado obras pues los grandes maestros desde siempre para ser becados, para ser promocionados, dígase el caso muchas veces de un jovencísimo Pablo Picasso. En este caso ya prácticamente perdemos también la línea del horizonte, aunque en el fondo se vislumbra en la costa un pueblo y los mástiles del barco ya bueno, casi que quieren desaparecer en el fondo de las aguas. Fíjense además en la forma un tanto arabesca de la pincelada del autor y también el ámbito tensional y el peso visual en la parte inferior de la composición. Pero ahí aparece el héroe. Es una escena épica al final. Todos los demás con el atuendo de los sombreros propios del pescador cuando llueve, pero él con su chapela puesta y esa imagen, bueno, además con ese sentido, digamos, de los rasgos de la raza, el aspecto etnográfico, el aspecto antropológico también lo vamos a encontrar continuamente y además es que estos artistas están interesados bueno, pues en llevar a cabo toda aquella guía, ¿verdad?, barojiana, ilustrándola. De otra manera, el mar, fíjense cómo es traducido plásticamente y estéticamente por Julián de Tellaeche y Aldasoro, este autor procedente de Vergara que mucho tuvo que ver con el mar porque fue marino mercante, fue capitán de barco y conocía perfectamente lo que es todo el aspecto de los velámenes, los cabotajes, los cascos, todo ese galimatías que es algo bueno, difícil, ¿verdad?, de dominar y que no le interesa para representar las embarcaciones, los lugares identificándolos, no. A Tellaeche lo que le va a interesar es el aspecto lingüístico propio de la naturaleza pictórica de la obra de arte. Es decir, las velas resultan de su interés porque generan masas lumínicas que trabajan y se proyectan de una manera o de otra en el cuadro, es decir, está reflexionando sobre la pintura por ella misma. Y fijémonos, en este caso, ese trabajo que vemos en las obras de Tellaeche, que tienen que ver con el mar. Por cierto, que Tellaeche, siendo capitán de barco, etcétera, había estudiado también arte y era restaurador de obra de arte y fue en uno de sus viajes en Perú pues admitido como conservador del Tesoro Nacional, que allí en Perú es extraordinario. Finalmente murió allí. Y bueno, pues fíjense, en las marismas de la ría de Guernica, volvemos a Adolfo Guiar en 1893-94, como en vez de ubicar digamos, la composición sobre un formato paisajístico, pues de forma horizontal, lo hace de forma vertical, de alguna manera totemizando el paisaje, mostrándonos además bueno, cómo ese paisaje habla de otra vez esa dignificación de la acción, del laboro cotidiano, aprovechando, ¿verdad?, la tierra, el agua. Fíjense cómo nuestra mirada zizaguea desde la vara, a la que señala esta pierna un tanto tensionada del muchacho que coge la hierba, y esta vara, su posición no es baladí aquí en el primer término, sino que nos dirige como una flecha visual a este personaje, ¿verdad?, para llegar a lo que es la línea del horizonte y el entramado del trabajo con los animales. Y da prioridad también a lo que es el cielo por aquellas características impresionistas que veníamos comentando en un principio. Claro, ese aspecto rural, el trabajo de las anteiglesias, esa Arcadia feliz, ese diálogo todavía con la naturaleza, esto nos lo muestra Aurelio Viviano Arteta y Errasti.
también bilbaíno, ¿verdad?, que moriría desgraciadamente en 1940 atropellado en México. Y fíjense, porque estas Evas arratianas tan maravillosas, tan potentes corporalmente hablando, tan atractivas, esas figuras ensombrecidas en el primer término, la muchacha de la izquierda que sostiene el cesto sobre su cabeza, que está esbozando una sonrisa, apelando a nuestra mirada para introducirnos en esa escena costumbrista. Y en el centro, ¿verdad?, la luz que envuelve todo el paisaje hacia la lejanía. Y otra vez el risco de ogoño que parece querer vislumbrarse en el fondo. Es extraordinario el trabajo de las masas que pesan, y Aurelio Arteta además, que se dejó seducir por, muchísimos recursos de la vanguardia que vio en París, estuvo también en Roma, pensionado por la Diputación de Vizcaya, etcétera, y entonces se deja imbuir pues, por diferentes aspectos de movimientos de vanguardia y también, sobre todo, como dicen algunos, sobre el cubismo. Nos trajo mucho del cubismo en la estructura, vamos a decir, de sus personajes en sus obras. Claro, los Zubiaurre, ¿verdad?, Valentín de Zubiaurre, que era mayor que Ramón de Zubiaurre, autor de Santi Andía, el temerario de antes, pues nos habla del trabajo y la tradición en las anteiglesias. Fijémonos en los Bercholaris, en esos juglares inventores de versos, como aparece en la parte izquierda de la composición, mientras que la alegoría de las tres edades se encuentra aglutinada en la parte derecha. Fijémonos en el primer término, el señor, ¿verdad?, que pues no escucha bien, que hace el gesto, ¿verdad?, porque aquí se trata de escuchar la pericia, ¿no?, de los Bercholaris. Y las calidades texturales en las que se regocija el artista, ¿verdad?, desde la cerámica vidriada, pasando por la naturaleza muerta con las manzanas, hasta llegar pues a ese paisaje casi de ocaso, ¿verdad?, montañoso. El mismo Arrue, ¿verdad?, nos habla pues de las personalidades de la aldea, aquí con unas tonalidades mucho más ocres, pero igualmente más restringida todavía, pero en el cuadro anterior tampoco teníamos demasiado color. El alcalde, ¿verdad?, la vara como bastón de mando, digamos esa edad, entrado en edad, es decir, la madurez, la experiencia y la autoridad, y sobre todo las leyes debajo de la mano, Ahí está el libro al que nos muestra esa autoridad. Y Jesús Olaságasti, el autor donostiarra, que nos muestra esta obra vinculada a la Sagardancha, la recogida de la manzana, ese, vamos a decir, homenaje que realiza a Cézanne, tanto en ese cubismo que vemos en los edificios que flanquean, vamos a decir, la escena de los que recogen la manzana viniendo prácticamente hacia nosotros y bifurcándose en el primer término, como en los mismos personajes que se vuelven estatuarios, que pesan realmente. Y es que los volúmenes vienen de una estructura que se asienta sobre una fuerte geometría, muy a la manera del padre del cubismo, de Paul Cézanne. Claro, el enaltecimiento, la dignificación del trabajo de las anteiglesias, de lo rural, incluso cuando estamos hablando del Bilbao moderno, pues aquí tenemos esta obra de principios de los 70 de Ibarrola, que como si de una crucifixión se tratara, está sacralizando los aperos de labranza. En realidad es la representación de una viga de un caserío, pero en realidad está, como digo, pues enalteciendo las tradiciones y sobre todo el esfuerzo o la capacidad de esfuerzo laboral. Y Francisco Iturrino, Paco Iturrino, maravilloso, nacido en Santander pero criado en Bilbao. Y fue el que nos trajo el fauvismo, en realidad no al ámbito local, sino al ámbito del Estado. Fue el que trajo a Matisse a España y con él viajaría por Andalucía. Es decir, la luz del sur, eso es lo que nos trajo Iturrino. Iturrino interesado además en el aspecto bidimensional del cuadro, en el tratamiento de la mancha, una mancha suelta, segura y sobre todo un color que quiere ser saturado muy a
al estilo fauvista, ¿verdad?, de Matisse, de Vlaminck, de Derain, desde 1905. Claro, estamos hablando de unas iconografías que, bueno, pues estas sí que chirrían, ¿verdad?, si venimos a estos lares con esos sombreros, etcétera. Pero es que él viajó mucho, fue un gran amigo de empresarios de Bilbao y de su entorno que, bueno, un poco para resarcirse del agobio del trabajo, de la industria y de las empresas aquí, pues hay que decir que habrían otras empresas más, digamos, con un carácter más apaciguado, por lo menos más relajado, como por ejemplo en Salamanca y Zamora ganaderías, en Andalucía los Echevarría tenían cortijos, en Málaga concretamente, y como eran amigos, pues le invitaban a pasar largas jornadas en esos cortijos. Y de la mano de estos empresarios conoció también a toreros como el Lagartijo, y entonces esta iconografía del ganado va a aparecer también en los garrochistas. Pero fijémonos en el tratamiento de la mancha, que estamos hablando de 1912, mientras que en estas piezas todavía estamos hablando de 1902. Y claro, el recorrido por aquellos lugares nos hablan de la feria que también es la nuestra, que es la de todos los pueblos. Esa feria que quizás sea el último domingo del mes o, bueno, según la localidad, cuando sea, pero se va a comerciar con los productos que se extraen, a hacer negocio, pero hay que ir engalanado porque después de comer hay que divertirse. Entonces, él retrata y hace una crónica del festejo, del evento, bueno, en obras como esta, introduciéndonos en los subgrupos que pululan, ¿verdad?, en la composición, generando ese ambiente de fiesta y con esas figuras en la parte izquierda de espaldas, que ese es el recurso para que nuestra mirada se vaya hacia el meollo compositivo. Claro, Arteta, volvemos a Arteta, esa monumentalización de los cuerpos, esa exaltación de lo festivo, ese recorrido, el pasacalles, la biribilquetá, el pandero, el acordeón, ¿verdad? Luego vendrá el chistu de la mano de Losada. Esta obra, por cierto, era un fresco que le sirvió como ensayo sobre la técnica para la casa de veraneo del arquitecto Bastida en Ondarroa. Entonces, claro, es que a Bastida le habían hecho el encargo de realizar el diseño del Banco de Bilbao en Madrid en 1920, y entonces es el que le dice a Arteta que realice los frescos para la rotonda del Banco de Bilbao. Y claro, no estaba muy familiarizado con esta técnica, y uno de los ensayos que realiza sería en la casa del mismo Bastida, esta biribilqueta, que por cierto aparece esa tradición y esa modernidad a través de los personajes, porque las muchachas de la parte derecha vienen de la ciudad y se integran efectivamente en la fiesta aldeana. El mismo José Arrue, que nos había mostrado el Athletic en 1915, que nos había mostrado aquellas obra donde aparecía Alfonso XIII, nos muestra esta visión, ¿verdad?, esta kermés aldeana, si me apuran, como en el siglo XVII holandés, de nuestro entorno. Aquí tenemos el barrio de Almique, ¿verdad?, de Bermeo, que viendo también el risco de Ogoño allá al fondo, la isla de Ízaro, flanqueada la fiesta con los personajes que están individualizados en los ademanes, poses, psicologismo incluso de cada uno de ellos, y flanqueado todo por la casa con los balcones, la pequeña casa torre que se quiere asomar, con el arco ojival, y sobre todo los árboles. El improvisado kiosco, aquí tenemos a los chistularis. Podríamos estar horas, ¿verdad?, deleitándonos en estas piezas. Lo mismo con otra técnica, en este caso es óleo, la anterior es wash, ¿verdad?, pero ocurre lo mismo, solo que aquí un paisaje montañoso, como pueden observar. Y Manuel Losada, que como les he comentado era oriundo de Bilbao, nacido en la Plaza Nueva, pues este autor comenzaría estudiando, como les he comentado, comercio y compaginando sus clases con la asistencia
al estudio de Lecuona, en la calle La Cruz. Pero sería un grandísimo animador, Manuel Losada, de lo que es las artes y la cultura en general en la villa, en su ciudad natal. E insisto en que en estos momentos, en los albores del siglo XX, es que Bilbao está contribuyendo a ser centro de irradiación de conocimiento y modernidad, y sobre todo expresa y divulga, difunde pues el arte, ¿no?, al resto del Estado con su modernidad. Sería miembro del Kurdin, como hemos comentado, y también, bueno, como miembro del Kurdin Club, también auparía la fundación del Orfeón de Bilbao, que más tarde se convertiría en la Sociedad Coral de Bilbao, porque el Kurdin Club duró unos 14 años, básicamente. Luego ya pasaría a ser ya más netamente dedicado a la música. Y, bueno, el propio Losada organizaba, pues, por ejemplo, en las temporadas de ópera vasca, etcétera. Y sería el promotor de grandes exposiciones de arte moderno entre 1900 y 1910, impulsando las carreras de artistas, tanto foráneos como extranjeros. O sea, sería un gestor cultural, un animador de la cultura, pero haciendo todo esto todavía le daba tiempo a crear, pictóricamente hablando. Y aparecen esas escenas del Bilbao decimonónico con las fiestas, los eventos varios, donde la burguesía aparece engalanada, ¿verdad? Se divierte delante de edificios emblemáticos de la villa. Aquí vemos estas damas, bueno, con mantilla, con abanico. Esta pieza, bueno, donde ellas en un balcón observan, bueno, pues el evento en la calle Taurino, porque ahí está la iglesia de San Antón, ¿verdad? Y bueno, pues desde el balcón pues ven que se abre la plaza hacia la ribera del Nervión, y ahí abajo pues es donde se está ofreciendo pues ese evento taurino, porque se ha convertido en un recinto taurino la calle, y se está escenificando, como digo, la corrida. Es decir, hablamos de ese costumbrismo historicista de tintes aún tardorrománticos, ¿verdad? Esto es lo que nos muestra Losada. Y bueno, pues es esa tradición ensalzada. El mismo Losada, ¿verdad? Pues efectivamente, ¿cuántas veces representaría en sus pinturas, de nuevo en los eventos, pues al chistulari, pero en realidad al tamborilero? Los tamborileros pues incluyen, vamos a decir, el chistu, ¿no? Aquí, de hecho, bueno, estamos hablando de Francisco María de Arzuaga, el chistulari, que desde 1825 hasta que fallece en 1881 es el que acompaña al alcalde, el que anuncia todos los eventos, es el que inicia los pasacalles, porque era un funcionario del ayuntamiento y tenía que estar tanto en eventos civiles como en eventos religiosos. Y claro, ese chistu, ¿verdad?, que viene, bueno, ya de la flauta travesera del ejército, que no, bueno, que para tocar el tamboril pues no deriva al final pues en ese chistu, donde tiene, bueno, pues los agujeros acústicos en la parte inferior, y aquí delante, bajando la escalinata, como vemos, ante la antigua fachada de la Basílica de Begoña, con las damas también engalanadas. Y ese chistulari aparecerá pues también con los gigantes, los cabezudos o quiliquis, ¿verdad?, los enanos. Esta obra todavía es de 1894. Fijémonos cómo está a caballo entre un siglo y otro, y Manuel Losada sigue siendo cronista de su época, exaltando pues bueno, pues el acontecimiento festivo, ¿no? El chistulari es que su presencia es ineludible en estos actos y reuniones, como les cuento. Y esas populares melodías festivas con el tamboril, el chistu, antes veíamos también al atabalero, pues tienen que estar, no pueden faltar. Y finalmente, Aurelio Arteta, ¿verdad?, en esas pinturas que hace en Madrid, en el Banco Bilbao, pues nos muestra estas iconografías del trabajo duro, es decir, es el aspecto también dignificatorio, identitario, y la capacidad de esfuerzo que quiere mostrar, ¿verdad?, de estos lares con la fundición, ¿verdad?, o el astillero en el Banco Bilbao.
La banca, que ya, bueno, siempre Banco Bilbao, Banco Vizcaya, pero había muchos más bancos, ¿verdad?, en el siglo XIX, en Bilbao y en su entorno. Es decir, estamos hablando de una ciudad que medraba, que se desarrollaba, bueno, a un ritmo estrepitoso. Y llega el advenimiento de la Guerra Civil Española, que hace castrar todo esto que les estoy contando, y que aquellos puertos que en realidad eran los que nos habían servido para el comercio ancestralmente, que nos habían dedicado, nos habían permitido ese tránsito de mineral, hasta la moda, ¿verdad? Importábamos, exportábamos, se decía siempre, ¿verdad?, ya desde el siglo XIX, que se vestía muy bien en Bilbao por la influencia de Londres y de otras capitales europeas, por ese trajín, ¿verdad?, de esas vías de comunicación que así lo permitían. Pues todo esto se castra con la Guerra Civil Española, y Aurelio Viviano Arteta y Errasti nos muestra en este tríptico de la guerra el desastre. Se dice que, no lo sabemos a ciencia cierta, pero que igual que Picasso, que se inspiró en aquel fatídico 6 de abril, ¿verdad?, cuando se bombardeó Guernica, se dice que él también parece que se inspiraría en aquel hecho por la aparición, iconográficamente hablando, de la aviación en la parte superior, en el primer panel del tríptico. Fijémonos en cómo la valentía, la osadía, pero a la vez el temor se ve en el rostro de ese muchacho, ¿verdad?, que con la bayoneta y, en fin, está, digamos, dirigiéndose al cielo, como digo, con mucho temor. Y en la parte central, esos puertos que nos servían de comercio, de desarrollo, pues ahora son los puertos del exilio, de la huida, del escape, ¿verdad? Y ahí esa maternidad, con esa mujer de espaldas, sosteniendo al hijo para salvarle, y es la despedida. Y en la parte derecha, la angustia, la desolación, la muerte, la catástrofe del ser humano, que genera en contra del propio ser humano, que acaba con humanos, con animales, y el único superviviente, ¿verdad?, grita, ¿verdad?, hacia el cielo, donde todavía prevalecen los aviones. Entonces, esta es, digamos, el recorrido a través de artistas fundamentales en los albores del siglo XX, pero arrastrando, ¿verdad?, la influencia desde finales del XIX, porque, como hemos dicho, en arte no hay nada químicamente puro, y es, digamos, el desmenuzar las ideas clave que podemos disfrutar, ¿verdad?, a través de 27 obras, muchas de las cuales pues las he mostrado en esta charla, en la exposición que tiene a bien ofrecernos el Museo Guggenheim Bilbao, bajo el generoso patrocinio de Iberdrola, hasta el día 29 de enero. En la charla, efectivamente, he querido mostrar piezas de algunos otros, que por supuesto no están, pero todos los que he mostrado son... y realmente hay que tomarlos como tales, como miembros que contribuyeron hacia la modernidad de las artes, trayendo las vanguardias y uniéndolas a la tradición. Fíjense, esta es una exposición en el Museo Guggenheim Bilbao que es muy pertinente. Primero, porque nos muestra los fundamentos del arte de nuestro tiempo, porque somos herederos de toda esta vanguardia que nos trajeron estos artistas, que además eran locales, pero que trascendieron lo local. Y, por otro lado, tenemos que reflexionar sobre el periodo que nos ocupa con esta pandemia. Si en el siglo XIX hubo 4 epidemias de cólera y nos supimos redefinir, reinventar y medrar, pues cómo no lo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Ha sido un placer. Muchísimas gracias.